El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. Ahora en nuestros estudios hemos llegado a la lección 16 que tiene como título Exhortaciones prácticas, el amor hacia el débil en la fe. Esta lección abarca desde el capítulo 14:1 hasta 15:13. El problema que Pablo trata en estos dos capítulos es el de algunos creyentes que eran fuertes en la fe y otros creyentes que eran débiles en la fe, y eso en relación con las cosas dudosas, es decir, algunas cosas en las que la palabra de Dios da libertad de conciencia, en contraste con otras cosas claramente prohibidas o exigidas en la palabra de Dios. Con referencia a las cuestiones morales y varias cosas más, hay revelación clara y específica en las Escrituras. Pero en la esfera de las cosas dudosas hay libertad para que cada creyente forme su propia convicción mediante la aplicación de los principios generales de las Escrituras, tratando de ser guiado por el Espíritu Santo. No hay clase sacerdotal bajo la gracia para decidir lo que uno puede hacer y no puede hacer. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, como Pablo dice en Romanos 14:5b. Bajo la ley nunca se podía decir tal cosa. En los días de Pablo, y en el caso específico de la iglesia de Roma, estas cosas se ven en los versículos 1 a 6. Primero, comiendo de todo o comiendo solamente legumbres. Y esto se ve en los versículos 2, 3 y 6. Y la segunda cosa, guardando ciertos días en sentido religioso en los versículos 5 y 6. Los capítulos 14 y 15 no deben ser restringidos en su aplicación solamente a los creyentes. El testimonio de los creyentes se extiende también a los incrédulos. Sobre la frase al débil en la fe, el Dr. Newell bien hace la observación que sigue. Hay los que son flacos en la fe. Estos tienen verdadera fe. Tienen a Cristo, pero por causa de una enseñanza tradicional o legal, o quizá por las acusaciones de Satanás con respecto a pecados anteriores, o por falta de percepción de la verdad de su muerte con Cristo y de su presente y eterna unión con Él, o posiblemente por causa de sus hábitos de introspección y condenación de sí, o hasta por pecados no subyugados. Por alguna o todas estas razones, los tales son flacos. Ahora con referencia a la palabra recibir en el versículo 1. Quiere decir aceptar con agrado, reconocer como aprobado. Y el tiempo presente y el modo imperativo en el griego indican que esta debe ser una práctica continua. No es cuestión de aceptarlo formalmente como miembro de la iglesia, sino que los miembros individuales deben aceptarlo con bienvenida, aprobación, amor fraternal y compañerismo. Con referencia a la frase, pero no para contender sobre opiniones, las varias versiones la traducen de varias maneras. En la versión hispanoamericana leemos, pero no para discutir sobre opiniones. Y en la versión moderna, mas no a disputas de opiniones dudosas. La Biblia de las Américas dice, pero no para juzgar sus opiniones. Y la versión de Nácar y Colunga tiene,
sin entrar en disputas sobre opiniones. Literalmente se traduce así: no para discernimientos, es a saber, juicios, críticas o discriminaciones. De opiniones es a saber, o pensamientos, disputas o contiendas. La expresión no parece muy clara y cada traductor ha tratado de traducir con algo de interpretación para aclarar la cuestión. Es el contexto que nos ayuda a interpretar la frase. Los hermanos no deben tratar de hacer decisiones, formar opiniones y convicciones y juzgar y criticar los escrúpulos de otros que no tienen las mismas opiniones que ellos. El versículo 3 dice así: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El que tiene una fe fuerte cree que puede comer de todo. El que tiene una fe débil tiene una conciencia que le condena si come de ciertas comidas. Para los judíos había dos cuestiones con respecto a esto. Primero, las carnes o comidas inmundas, según las leyes de Levítico 13. Y en segundo lugar, las carnes y los vinos ofrecidos a los ídolos. Estudiando el versículo 5, observamos que los judíos guardaban el sábado y otros días de fiesta vistos en el Antiguo Testamento. Pero bajo la gracia, estas cosas de la ley no debían imponerse sobre los gentiles. Sin embargo, bajo la gracia hay libertad para los judíos y los gentiles si ellos quieren observarlas. Según Romanos 14, 5 y 6, vemos esto. En estos versículos Pablo afirma el señoría del Señor. Si hacemos distinción de días o no, y si comemos o no comemos, lo hacemos para el Señor. Se ve en este versículo la costumbre que los creyentes modernos seguimos, la de dar gracias al Señor cuando comemos. Los versículos 7 a 9 casi no necesitan comentario. Cristo murió por nosotros, nos redimió y así nos compró. Él es nuestro amo. Si vivimos o si morimos, somos de Él, y para Él vivimos. Cristo es el soberano Señor tanto de los vivos como de los muertos. Los versículos 10 a 12 presentan otra razón por la cual los hermanos no deben juzgarse unos a los otros con referencia a las cosas dudosas, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Este juicio abarca solamente a los creyentes para quienes no hay juicio de condenación, según Juan 5:24. El tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco, el que es un juicio de condenación, como se ve en Apocalipsis 20, 11 a 15. El tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes con referencia a sus obras y el recibimiento o la pérdida de galardones, según 1 Corintios 3, 12 a 15. Los versículos 13 a 23 revelan que los creyentes no deben poner tropiezo ni ocasión de caer a sus hermanos. En los primeros dos, el apóstol enfáticamente toma la posición del creyente fuerte. Nada es inmundo en sí mismo. El creyente bajo la gracia tiene libertad para comer de todo. Pero el creyente fuerte no debe poner tropiezo u ocasión de caer al hermano débil. Si uno cree que algo es inmundo, para él lo es. En el versículo 15 vemos que como creyentes debemos andar conforme al amor.
El Señor Jesucristo, en su amor infinito, murió por todos. Cuando un hermano fuerte contrista al hermano débil, no anda en su conducta de acuerdo con el amor del Cristo que vive en su corazón. El creyente que anda en su libertad y no está dispuesto a restringir voluntariamente su libertad en Cristo, puede hacer que uno se pierda, uno por quien Cristo murió. Hay un problema aquí que afecta la doctrina de la seguridad del creyente. El que anda en su libertad y no está dispuesto a restringir voluntariamente su libertad en Cristo, puede hacer que otro se pierda, uno por quien Cristo murió. Parece enseñar que el creyente puede perder la salvación y ser perdido, algo que contradice lo que el Señor dijo muy enfáticamente en Juan 10:28, que sus ovejas no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Además, la idea de que el creyente puede perderse eternamente parece contradecir todo lo que Pablo ha enseñado en el resto de la epístola, en otras de sus epístolas y en otras partes de la palabra de Dios. El problema es tratado más ampliamente en las notas y el alumno debe estudiarlas con cuidado. Se ve que Pablo no se contradice a sí mismo ni a las otras escrituras. Hay una buena ilustración de este principio. Un artículo en la revista The Sunday School Times relata lo que pasó cuando un ministro liberal o modernista había hablado a favor de la moderación en lugar de la abstinencia total en el uso del licor. Al fin del sermón, un hombre anciano se puso en pie. Describió cómo un joven a quien conocía había vencido el hábito de beber, pero había cedido a la invitación de un clérigo a que tomara justo una copita. Estaba seguro que un pastor no le daría consejo dañino. Como resultado de esta sola indulgencia, el joven cayó otra vez en el alcoholismo y llegó a ser un borracho desesperado. Ese joven era mi hijo, concluyó el anciano, y el ministro que le dio esa bebida era el hombre a quien ustedes acaban de oír. Hemos dado por título a los versículos 16 a 21, agradando a Dios y siendo aprobado por los hombres. El testimonio de Cristo y de sus seguidores puede sufrir si algunos insisten en vivir de acuerdo con su libertad y no están dispuestos a sacrificar una parte de su libertad por el bienestar de los débiles en la fe y los incrédulos. El reino de Dios no solamente tiene sus aspectos futuros, cuando Cristo reine en compañía con los apóstoles en la tierra como Rey de Reyes, sino también los aspectos actuales o presentes. Cristo reinando en el corazón de los creyentes que lo reconocen como su Señor y Rey. Si Cristo es Rey y el creyente anda en amor o en el Espíritu, el fruto del Espíritu será producido. Justicia, paz y gozo, el fruto del Espíritu visto en Gálatas 5, 22 a 24. Lo importante de esto no es mantener los derechos y libertades con referencia a la comida y la bebida. Por la paz y la mutua edificación, según el versículo 19, el creyente que anda conforme al amor estará dispuesto a limitar su libertad en las cuestiones de comer y beber. Habrá paz y gozo en el Espíritu Santo en esto.
Dios será agradado y habrá aprobación de parte de los hombres. El versículo 21 expresa el principio que debe determinar la conducta de todo creyente fuerte. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. El fin del versículo 23 afirma un principio importante. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Un principio tanto para los fuertes como para los débiles. La fe aquí es la confianza basada en la palabra de Dios. Depende de cómo uno entiende las Escrituras. El fuerte tiene una fe iluminada por Dios, pero debe mantener esa fe delante de Dios. Hay otros que no tienen igual fe. Hay bienaventuranza y felicidad cuando la conciencia de uno no le juzga en cuanto a lo que ha aprobado y por eso hace. Pero si uno no tiene fe y no siente libertad en cuanto a comer cierta cosa, o a pesar de esto la come, es condenado porque no lo hace con fe. Vale la pena observar lo que el comentarista Chevens escribe al respecto. No quiere decir esto que toda persona que tiene duda en cuanto a la mejor línea de conducta será condenada al castigo eterno, sino que su propia conciencia le condena, porque ha violado la ley de su conciencia. El capítulo 15 sigue con el mismo argumento sobre la conducta de los creyentes fuertes en relación con los débiles, en cuanto a las cosas dudosas. En los primeros 2 versículos, dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles para su edificación. Uno puede tener una fe iluminada delante de Dios y sabe que tiene libertad para comer y beber o observar o no observar ciertos días, pero debe tener esa fe delante de Dios. No debe agradarse a sí mismo sin tomar en cuenta la flaqueza de uno que es débil. Es necesario restringirse en cuanto al ejercicio de la libertad cristiana para no hacer caer a otro hermano que no tenga la misma fe. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es bueno repetir lo que anteriormente se dijo. Todo esto tiene que ver con las cosas dudosas, cosas sobre las cuales no hay clara revelación en la palabra de Dios. Las cosas de la moralidad son claramente reveladas en las Escrituras. No hay libertad bajo la gracia para llamar bueno a lo malo, malo a lo bueno, blanco a lo negro, negro a lo blanco, luz a las tinieblas o tinieblas a la luz. Todas las cosas no son relativas. Como se ve en los versículos 3 a 13, Cristo mismo es el mejor ejemplo de uno que no se agradó a sí mismo. Tenía todos los derechos en lo absoluto, pero no se agradó a sí mismo. Soportó las flaquezas de los débiles hasta el punto de ir a la cruz para salvarlos. Pablo entonces cita el Salmo 69:9, un salmo mesiánico que da profecías acerca del Mesías que iba a venir. Dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Al citar el Salmo 69:9, Pablo refleja sobre el uso de todas las escrituras que fueron escritas antes. En el original, el posesivo nuestra es enfática. Las escrituras se escribieron no solamente para la enseñanza de los del Antiguo Testamento, sino también para nuestra enseñanza.
Hay una buena ilustración de esto. Un anciano japonés vivía en una montaña que estaba cerca del mar. Una tarde observó un muro tremendo de agua, una ola enorme, un aguaje que todavía estaba lejos, pero se acercaba a la tierra. De repente pensó en los habitantes del pueblito en el valle que vivían en sus chozas. Si no recibieran aviso inmediato, se perderían, pero no había suficiente tiempo para bajar a decírselo. Les dio gritos, pero no les alcanzó su voz. Sin titubear más, pegó fuego a su propia choza, todo lo que tenía en este mundo, sabiendo que todos correrían a ver lo que pasaba. Todos vinieron corriendo y se salvaron del desastre del aguaje. De esta manera no se agradó a sí mismo y dio todo para salvar a los demás. En el versículo 7, Pablo escribe lógicamente al decir, por tanto, en vista de todo lo que se ha dicho hasta este punto, como conclusión, recibíos los unos a los otros, es decir, los judíos y los gentiles, los fuertes y los débiles. Los fuertes deben recibir en el amor y en el compañerismo a los débiles y a los otros fuertes. Y los débiles deben recibir a los fuertes y a los otros débiles. El verbo es el mismo que se encuentra en Romanos 14:1 y en el mismo tiempo el presente, indicando que debe ser un recibimiento continuo. El patrón o ejemplo es Cristo, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En los versículos 8 a 13, Pablo sigue el mismo hilo. Cristo, ministro de la circuncisión, recibió a los gentiles por su misericordia. A esta congregación que estaba en Roma, Pablo aplica el principio de recibirse unos a los otros. Los judíos deben recibir a los gentiles y los gentiles deben recibir a los judíos. Cristo llegó a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob o Israel y David. Pablo siguió este orden. El evangelio fue primeramente al judío y también al griego, según Romanos 1:16. Los gentiles no tenían ningún derecho de reclamar las promesas de Dios, como el apóstol asevera en Efesios 2:11 y 12. Pero una parte del gran plan de Dios era la bendición de los gentiles, según Génesis 12:3. Serán benditas en ti, es decir, en Abraham, todas las familias de la tierra. Los gentiles iban a glorificar a Dios por su misericordia. Y el Antiguo Testamento dice mucho de este propósito de Dios. Pablo cita varias porciones del Antiguo Testamento para comprobar esto. En el versículo 13, este versículo expresa el anhelo profundo del corazón de Pablo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.